y de los estadistas. José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Eva. Bueno, amanecemos con lo que han sido las declaraciones a última hora de anoche del primer ministro israelí, de Benjamín Netanyahu, hablando sobre lo que va a pasar ese día después de la guerra frente a Hamás en Gaza, y en el que de alguna manera ha matizado sus palabras. Ha dicho que no buscan gobernar Gaza, en lo que parece una matización después de que esta semana sí señalase cómo iba a ser necesario y que estuvieran de forma indeterminada en el tiempo, ¿no?, garantizando la seguridad de la zona. No sé hasta qué punto ese discurso de Netanyahu, cómo asienta ese día después y el futuro de Gaza. Bueno, yo creo que ahora hay muchas teorías y ahora es el momento un poco de pensar con mente fría sobre qué es lo más conveniente para los gazatíes, para los israelíes, su seguridad, pero también que lo acepte la comunidad internacional. Israel está sufriendo presión por parte de muchos países, algunos de ellos miembros del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas. Por lo tanto, es normal que haya estos devaneos a la hora de tomar una decisión sobre el día después en Gaza. Gobernar, por así decirlo, ocupar, gobernar de forma efectiva una de las regiones más densamente pobladas del mundo, donde Hamás está intrínsecamente representada en todos los distintos sectores sociales y políticos, es muy complicado. También Egipto se ha manifestado, y además Egipto tiene ahora elecciones en unos días, se ha manifestado en contra de cualquier ocupación por parte de Israel en Gaza. Por lo tanto, estamos ante un escenario ahora mismo de arenas movedizas donde se están haciendo muchas declaraciones, algunas de ellas que tienen una clara lectura en política interior de Israel, otras de ellas que son parte de una propaganda de guerra, y luego también tenemos otras declaraciones que son más realistas y que podrían buscar ese consenso. No creo que ahora mismo salgan lo que son los planes exactos y precisos que veremos en las próximas semanas una vez se vaya completando esa misión militar israelí en la Franja de Gaza. El día después está claro que está alejado, y en las últimas horas, si algo choca en las declaraciones, es la amenaza de alguna manera que ha trasladado el ministro de Exteriores iraní a Qatar, diciendo que la expansión del problema es inevitable, que la culpa es de Israel por esa intensificación de las agresiones. ¿Cree que pese a esa intensificación diplomática es posible esa escalada? Hemos visto a Israel bombardeando y señalando que va a bombardear sitios en Siria mientras siga recibiendo ataques de esa zona, va a responsabilizar al país. Irán elevando el tono. ¿Cree que el temor de la escalada aún no se ha disipado, que cobra más peso? Bueno, ese temor siempre ha estado ahí. Sí que es verdad que según nos vamos alejando de la fecha fatídica del 7 de octubre, el riesgo de escalada va disminuyendo. Por otro lado, Irán está tomando ese protagonismo diplomático pues que siempre ha querido tener, ¿no?, en relación con la defensa de los gazatíes. También es quien puede escalar más fácilmente el conflicto porque está más representado en las zonas limítrofes, como es el caso de Líbano o el caso de Siria, con esos brazos armados de Hezbollah. Y por lo tanto, pues bueno, si a alguien le toca hacer estas declaraciones es a Irán. Del lenguaje diplomático, del lenguaje de los salones y de las ruedas de prensa a lo que son los hechos, hay una distancia considerable, y lo hemos venido viendo en las últimas semanas, donde Irán ha utilizado un lenguaje mucho más agresivo en fuentes diplomáticas de lo que luego han sido los hechos. Y según va avanzando más el tiempo, pues la escalada disminuye. Por supuesto, todo puede cambiar, por supuesto, va a depender mucho de los planes de Israel, va a depender mucho de cómo Israel lleva a cabo esa ocupación, esa segregación de Hamás del pueblo gazatí. Va a depender mucho de todos estos factores, pero bueno, Irán lo que quiere demostrar con estas declaraciones y con otras que viene realizando en las últimas semanas es que está muy pendiente de lo que pasa y que tiene, por supuesto, la llave para poder activar una escalada del conflicto.
Con permiso de Oriente Medio, también, sobre todo en esa reunión de ministros de Exteriores del G7, sobre la mesa ha vuelto a estar la preocupación, además subrayada y manifiesta por parte de Estados Unidos, sobre el acercamiento de Rusia y Corea del Norte, sobre lo que puede ser ese equipamiento armamentístico para la batalla en Ucrania o para lo que puede ser un desarrollo armamentístico satelital de Pyongyang. ¿Cómo hay que medir, cómo examina en este punto de este complejo momento de la geopolítica a nivel global esa cooperación Rusia-Corea del Norte? ¿Qué buscan y qué es lo que más se teme realmente de ese acercamiento? Sí, Corea del Norte pues, ha visto una oportunidad, ¿no?, en el conflicto de Ucrania y en su alianza y lealtad a Rusia, que no es algo de las últimas semanas ni de cuando se empezó el conflicto de Ucrania, sino que es una relación muy cuajada en las últimas décadas. Recordemos que el régimen de Pyongyang ha sido en las últimas décadas mucho más apadrinado desde el punto de vista político y geoestratégico por Rusia casi que por China, aunque la dependencia económica es mucho mayor la que tiene de China que de Rusia. Rusia está en esa escalada, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, de hacer amigos. También entra dentro de sus planes y de sus líneas maestras de buscar esas alianzas y esos corredores y ampliar esos corredores transiberianos y hacia el este. Recordemos ese discurso del presidente Putin que hablaba de la ruta transiberiana terrestre, pero también de la ruta ártica, de lo que son las materias primas, especialmente el GNL de esas plataformas árticas. El régimen de Pyongyang tiene algo que a Rusia le interesa, que es un arsenal militar considerable. Corea del Norte está armada hasta los dientes, ¿no?, por utilizar una expresión coloquial, desde los años 50. Siempre ha vivido en un permanente estado de potencial conflicto con su vecino del sur, y esos obuses, esa artillería que ha ido almacenando, pues ahora son importantes para Rusia para poder desplegarlas en el frente occidental, en Ucrania, ¿no? ¿Por qué va a obtener Pyongyang de todo esto? Pues Pyongyang puede obtener de Rusia pues desde tecnología, desde apertura de lo que son líneas comerciales que le vendría muy bien porque vive asfixiada por las sanciones, hasta cierto respaldo a nivel multilateral, ya sea en las Naciones Unidas, por ejemplo, o simplemente asistencia y materias básicas para la población de Corea del Norte, que ha estado sufriendo también por los avatares de las crisis internacionales, de la subida de los precios, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya lo que se esté pactando por abajo de la mesa, eso solo lo saben las dos partes, ¿no? Estados Unidos ya ha mostrado su profunda preocupación, Corea del Sur también. Cualquier cosa que afecte o que haga que Corea del Norte afiance esa alianza con Rusia y que pueda nutrirse o que pueda beneficiarse de tecnología rusa, pues obviamente causa convulsión en la región y hace estallar todas las alarmas. No olvidemos que la península de Corea está fuertemente militarizada y que hay al menos 25.000 soldados norteamericanos, y que ese paralelo, esa frontera entre las dos Coreas, tiene también soldados de paz o soldados internacionales que están ahí para guardar la frontera y que no se vulnere, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una zona del mundo que es un conflicto olvidado, pero es un conflicto plenamente latente a fecha de hoy. José María, no nos queda mucho tiempo, pero quería preguntarle, a raíz de una noticia que hemos conocido, unas declaraciones de las últimas horas por parte del canciller alemán, sobre todo preguntándole como analista lo que puede estar viniendo, mirando a ese escenario internacional. El canciller Olaf Scholz acaba de decir que será una gran tarea política adaptar el presupuesto en 2028 para que Alemania alcance el objetivo del 2% de la OTAN. Por lo tanto, hasta esa fecha, por lo tanto, no se espera que se cumpla con ese compromiso de elevar el compromiso de gasto, como pide los aliados del Atlántico Norte, a ese 2%, y dice que va
va a desempeñar una gran tarea política y de acuerdos, evidentemente, a adaptar el presupuesto para alcanzar ese objetivo del 2% de la OTAN. El objetivo está sobre la mesa. Las peticiones de la OTAN de forma continuada, mientras, por cierto, todavía se ultima la entrada de Suecia y con el conflicto de Ucrania puesto en el punto de mira. En este escenario, José María, por terminar, tenemos que ver cómo, pese al momento actual, ese camino dibuja como de alguna manera, dice, Corea del Norte ha estado preparado desde los años 50 para un escenario permanente de hostilidades. ¿Quiere el mundo estar preparado para un escenario que parece descartar, en el medio y largo plazo se descarta un conflicto a nivel global? El mundo ha cambiado mucho desde hace años y si Europa no alcanza esa mayoría de edad en cuanto a independencia de defensa, lo que ha pasado en Ucrania podría volverse a repetir y además esa dependencia de la Unión Europea con respecto a sus aliados, por ejemplo Estados Unidos, pues seguirá siendo importante y no solamente se materializará en temas de defensa y en pactos de defensa, sino también en la política exterior de la Unión Europea. Si la Unión Europea quiere ser mayor de edad, si la Unión Europea quiere ser independiente, si la Unión Europea quiere tener una voz propia en el panorama internacional, hay dos exámenes que tenemos que aprobar y además con buena nota. Uno de ellos es la independencia geoestratégica en lo que a energía se refiere y por otro lado en lo que a defensa concierne también, ¿no? No podemos descansar en ese primo de Zumosol, ¿no? en Estados Unidos para que nos saque y para que pongan los recursos necesarios para proteger nuestras fronteras. La Unión Europea tiene que tomar plena conciencia de que estamos en un vecindario muy complicado donde tenemos el norte de África con todos los problemas migratorios. Por otro lado tenemos el levante mediterráneo que ahora está en plena crisis con los temas de Gaza y por otro lado tenemos a nuestro vecino del este, a Rusia, que es un vecino incómodo y que hemos visto que hay varios conflictos abiertos, no solamente el de Azerbaiyán con Armenia, sino también tenemos en Georgia, Abjasia, por ejemplo, y Osetia del Sur, que son situaciones muy parecidas a las de Ucrania, la zona de Transnistria en Moldavia y, por supuesto, el conflicto, la guerra abierta entre Ucrania y Rusia. Entonces, yo creo que si Europa tiene que invertir algún euro en su propio bienestar y en su propia estrategia a futuro, precisamente es invertir en aspectos de defensa. No podemos dejar que otros tomen ese rol tan importante para nosotros. Y además, en el caso de que haya un cambio de administración en Estados Unidos y donde hay una administración republicana, el presidente Trump ya en su primer mandato ya anunció claramente que va a dejar de ser el padrino y el paladín, ¿no? en materia de defensa de la Unión Europea y ya en su día pidió a los países de la Unión Europea que elevaran considerablemente su gasto en defensa. Ya sé que viene en mal momento, ya sé que la inflación y otros problemas acuciantes de la Unión Europea pueden tener mayor impacto desde el punto de vista interno, pero a nivel geoestratégico y viendo la foto desde arriba, si la Unión Europea no es capaz de invertir en su propia defensa, no vamos a ser tenidos en cuenta en el plano internacional. Pues muchísimas gracias una vez más por este tiempo de análisis, por acompañarnos, José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. Gracias, feliz jornada, felices clases, feliz fin de semana. Muchas gracias, Eva, feliz fin de semana y Gracias, José María. Nosotros vamos a